La Gran Guerra y la formación del siglo XX. (1914-1918). En una de las últimas noches de la Primera Guerra Mundial, una compañía de soldados se refugió del fuego enemigo. El oficial escribió a su madre con espíritu de esperanza. Querida madre, es tan denso el humo en este sótano que difícilmente veo con una vela a 30 centímetros de distancia. Y somos tantos adentro que solo puedo moverme con empellones, saltos y señas. A mi izquierda, el comandante de la compañía ronca en una banca. Es una buena vida. Estoy más lejos de ti, querida madre, que del lúgubre brillo de las armas allá afuera y del ruido vacío de las balas. Espero que estés tan cobijada como yo. Y a la vez tan serena en tu habitación como yo estoy aquí. Estoy seguro que nunca tendrás un grupo de amigos tan buenos como los amigos que yo tengo a mi lado. No hay ningún peligro aquí, y si algo sucede, será antes de que leas estas líneas. Dos semanas después, los cañones de la guerra se silenciaron. Era la 11ª hora del 11º día del 11º mes de 1918. Una hora después, tocaron a la puerta de la casa del oficial. Mientras los vecinos celebraban el final de la guerra, la madre del oficial recibió un telegrama. En la última semana de la guerra, durante un ataque a las líneas alemanas, su hijo había muerto. El soldado muerto, teniente Wilfred Owen, de 25 años, era tan solo un hombre de toda una generación perdida. 9 millones de personas murieron durante 4 años de guerra mundial, en los que la gente, la tierra y las naciones cambiaron para siempre. Los años de 1914 a 1918 pusieron en marcha el violento siglo XX. Los años de las primeras armas químicas. El primer bombardeo masivo de civiles desde el cielo. El primer genocidio del siglo. Nunca en la historia había habido tantos hombres armados. Nunca había llegado la guerra más allá del campo de batalla. Y nunca había herido tan profundamente a la sociedad. «80 años escritos en diarios, cartas y películas, en archivos alrededor del mundo, cuentan la historia de hombres y mujeres de los 5 continentes, para quienes esta guerra fue un momento definitivo en su vida». Se llamaría la Gran Guerra, ya que iluminó todo lo anterior y ensombreció todo lo que le siguió. Explosión, episodio 1. La búsqueda de los orígenes de la Gran Guerra nos lleva a Alemania. Su estado, militarista y frágil. Su gente,
moderna, industriosa y decidida a mejorar su posición en el mundo. Sus generales, obsesionados con la grandeza, estaban inseguros de la posición de Alemania como una potencia imperialista. Todas las tensiones estaban representadas por un hombre. El Kaiser, Guillermo II, la cabeza de la ambición imperialista alemana. Estaba destinado a ser símbolo viviente del orgullo nacional. Un papel difícil para un hombre lisiado, que por un accidente al nacer no podía oír bien, no tenía buen equilibrio y no podía usar un brazo. Lo que la medicina no pudo sanar debía ser llevado a cabo por medio de la disciplina. El tutor del niño, el doctor George Hinspeter, no debía tener consideraciones con su alumno. Tenía que obligar al niño a montar con la postura de un verdadero guerrero alemán. Cuando el príncipe tenía 8 años, un lacayo tenía que guiar a su caballo de la rienda, ya que era tan malo su equilibrio que su inestabilidad causaba una terrible ansiedad al príncipe y a los otros. Tenía que lograrlo, costara lo que costara. Por lo tanto, subí al príncipe llorando al caballo, sin estribos, y lo obligué a llevar a cabo varios pasos. Se caía continuamente. Y otra vez, a pesar de sus súplicas y su llanto, lo levantaba y lo subía al caballo de nuevo. Después de semanas de tortura, la difícil tarea tuvo éxito. Encontró el equilibrio. En Inglaterra, el joven príncipe Guillermo encontró un escape a todas las humillaciones. Como nieto de la reina Victoria, visitaba con frecuencia la casa de su abuela en Osborne, en la isla de Wight. En un patio que construyeron para ellos, con trincheras y un fuerte en miniatura, él y sus primos ingleses peleaban su versión de una antigua rivalidad. Fue aquí en donde comenzó su eterna obsesión por el mar. Yo tenía una pasión peculiar por la marina que surgió sin duda alguna de mi sangre inglesa. Cuando de niño me permitían visitar Portsmouth y Plymouth, admiraba la grandeza de los barcos ingleses. Ahí se despertó en mí el deseo de construir mis propios barcos algún día. Y cuando creciera, quería poseer una flota tan grande como la inglesa. Cuando Guillermo se convirtió en el emperador de Alemania en 1888, a la edad de 29, sus inseguridades de la niñez se reflejaron en los asuntos de Estado de Alemania. A sus comandantes les explicó su papel. Ustedes no saben nada. Solo yo sé algo. Solo yo decido. Imaginen a un hombre que tiene todo tipo de complejos terribles. Él desea, por un lado, ser un personaje tan grande en el escenario mundial como sus primos británicos. Y por otro, quiere ser una figura política fuerte y admirable. Y hasta cierto punto, creo que el Kaiser estaba fuera de la realidad. Los sueños de Guillermo de una gran flota naval fueron explotados por los almirantes alemanes que deseaban igualar el poder marítimo de Inglaterra. Para 1905 comenzaron a construir una enorme flota de buques de guerra. En el nombre del poder imperial y del progreso, Guillermo logró motivar a su gente. El Kaiser fue conocido en todo el mundo como el símbolo de la nueva Alemania.
Y representaba este cambio en forma asombrosa, representaba su militarismo pasado de moda. Representaba una ambición indirecta y un deseo de dominación que nadie podía definir bien. Representaba la inseguridad, la incertidumbre y la neurosis que dominaba a la sociedad alemana y que era la causa de que esta nación fuera un aliado impredecible y peligroso para la manipulación del sistema internacional. Para las otras naciones de Europa, las intenciones alemanas eran amenazantes e inciertas. Pero el Kaiser había heredado una nación acostumbrada a la paz. El astuto trabajo diplomático del canciller Otto von Bismarck había mantenido a Alemania en paz desde 1871. Bismarck no tenía ambiciones en el extranjero. Mediante tratados y alianzas, mantenía buenas relaciones con las otras grandes potencias, Gran Bretaña, Francia y el Imperio Austrohúngaro, pero sobre todo para evitar la guerra con Rusia. Pero Guillermo no tenía respeto por el delicado balance de poder logrado por Bismarck. El Kaiser sentía que representaba a la nueva Alemania. No estaba seguro del rumbo que seguía, pero iba a gran velocidad. Guillermo retiró a Bismarck de su puesto y olvidó los tratados. La expansión militar reemplazó a la diplomacia. La noticia de que Alemania construiría una flota naval convirtió a Inglaterra, que era un aliado potencial, en un enemigo potencial. Y para 1912, la expansión masiva del ejército lo convirtió en el más poderoso de Europa, desafiando a Rusia y a Francia. Alemania solo contaba con un aliado confiable, el frágil imperio austrohúngaro, gobernado por el anciano emperador Francisco José. Alemania se sintió cada vez más desprotegida y tan insegura como su gobernante. Una guerra internacional era solo una de las posibilidades que ofrecía el siglo. Otros descubrimientos señalaban hacia un futuro muy diferente. Una revolución tecnológica se desarrollaba en el mundo occidental. La electricidad convirtió la noche en día. El automóvil cambió la velocidad del mundo. El avión desafió a la gravedad. Para los monarcas, gobernadores y nobles europeos, la explosión tecnológica simbolizaba una nueva era que no comprendían. Pero la vida de la gente común era afectada de manera profunda. Un cambio fundamental se llevaba a cabo en sus expectativas, su trabajo y su mundo. En relación a esto, un momento en el que se visualizan inmensas e ilimitadas posibilidades se presentó a todo el mundo. Y claro, eso no era necesariamente esperanza. También podía significar una inmensa frustración, ya que junto con estas posibilidades venía la pregunta, ¿por qué yo no? ¿Por qué no los campesinos? ¿Por qué no los empleados de las fábricas? ¿Por qué no las mujeres? Estos dos elementos de inestabilidad del poder, de desigualdad entre aquellos que tenían y los que no tenían, entre los que estaban dirigiendo la función y los que sentían que tenían que dirigirla, propiciaron esa asombrosa sensación de una tormenta que se acercaba en 1914. ¿Qué clase de tormenta? Nadie lo sabía, pero sabían que vendría. La dinámica del cambio se desarrollaba más rápidamente que el orden político que se suponía debía controlarla.
En Inglaterra había serios conflictos causados por la injusticia social, y en todos los encabezados aparecían las discusiones sobre el derecho al voto de la mujer. Tenía la idea de que las mujeres no debían votar por miles de razones. Una de ellas era que el cerebro de las mujeres era más pequeño que el del hombre, por lo que no podía tomar decisiones de tipo político cuando había elecciones, que no estaba dentro de su capacidad intelectual el tomar ese tipo de decisiones. Esto suena ridículo ahora, pero era algo que hasta las personas más inteligentes creían firmemente. Las manifestantes lucharon por el derecho al voto de las mujeres inglesas. Cuando las protestas pacíficas no dieron resultado, se tornaron agresivas con una campaña de actos violentos. Escogieron como blancos los símbolos de la autoridad masculina como la iglesia y la propiedad. En el día del Derby, en 1913, las protestas cobraron su primera víctima, cuando una manifestante, Emily Wilding Davidson, se introdujo en la pista de carreras para bloquear al caballo del rey. El gobierno británico comenzó una campaña para callar a los inconformes. Hombres que eran acusados de desobediencia civil eran clasificados como presos políticos. Pero los manifestantes eran tratados como criminales comunes. 7 meses antes de que se desatara la guerra, la líder de las protestas, Sylvia Pankhurst, fue enviada a prisión por romper un cristal. Me consolaba un sentimiento de satisfacción personal. Me había sobrepuesto a la indecencia de la tortura por tanto tiempo. Mi voz, con tono alto y extraño, gritaba que era injusto que 4 de nosotras tuviéramos que estar 5 meses presas por culpa de una pequeña ventana que no valía nada. Que el gobierno se había cobrado con carne humana y mucho más. Que esta tortura había durado tantos años y mujer tras mujer había sido lastimada y destruida. Y todo porque un grupo de hombres no estaban de acuerdo. Como un muro de sólida y cruel obstinación, y nunca cederían. Algunos por defender sus trabajos y otros solo por orgullo. Los que no tenían derechos alzaron sus voces y surgió una nueva era, una era de protesta y desafío. La nueva insignia del socialismo era una causa revolucionaria que iba en aumento. El socialismo trataba de resolver necesidades básicas, salarios, explotación, condiciones terribles de vida. El líder en Francia era Jean Jaurès, un socialista que dominaba el movimiento revolucionario. 1/3 de Francia votó por el socialismo en 1914 y casi 1 millón estaban sindicalizados. Un periodista de Viena fue impactado por la figura poco usual de Jaurès. Primero noté su gran espalda, fuerte como un gran roble. Su cuello como el de un toro, corto y ancho. Y sentí de inmediato en él la fuerza de un campesino imperturbable. Jaurès vio la carrera armamentista de Europa como una amenaza para la justicia social. Él creía que la esencia del socialismo defendería las tierras y que las armas servían solo a las clases gobernantes para mantener el control militar. ¿Cómo será el futuro para nosotros cuando los millones que se gastan para preparar la guerra sean usados de manera útil para mejorar el bienestar de la gente, para la construcción de hogares decentes para los trabajadores, para mejorar los transportes,
para distribuir la tierra. La fiebre del imperialismo se ha convertido en una epidemia. Es la enfermedad de una sociedad mal guiada que no sabe cómo usar su energía en casa. Les moyens réels, les moyens d'action. Él sabía cómo actuar de verdad. Primero que nada, sabía hablar. Segundo, Jaurès trataba de organizar un arbitraje internacional en caso de que se desatara la guerra. Tercero, y esta era la carta más fuerte de Jaurès, llamar a una huelga internacional de trabajadores de todos los países que podían participar en la guerra. En 1912, Jean Jaurès organizó un congreso socialista de emergencia en Suiza. La guerra parecía estar cerca. Riñas locales en los Balcanes, entre los eslavos y los austriacos, amenazaban con convertirse en un conflicto a gran escala. 500 delegados de 23 naciones llenaron el atrio de la Catedral de Basilea. Jaurès subió al púlpito, decidido a convencer a los delegados de regresar a sus casas con un mensaje de paz. Pienso en las palabras que Schiller escribió en el encabezado de su hermosa canción de la campana. Convoco a los vivos, lloro a los muertos, detengo los rayos. Entonces Jaurès se inclinó hacia adelante y habló a los miles de rostros que lo miraban. Convoco a los vivos a que se resistan al monstruo que arrasará con la tierra. Lloro por todos los muertos que ahora yacen en el este, cuyo olor putrefacto nos llena de remordimiento. Voy a detener los rayos de la guerra que retumban en el cielo. Jaurès hizo una pausa y como acto final de una obra teatral, la música de la 9ª Sinfonía de Beethoven inundó la catedral. Salgamos de aquí, comprometidos a favor de la paz y la civilización. El Congreso acordó que los trabajadores no pelearían en el insignificante conflicto de los Balcanes. En Berlín, 250.000 personas se manifestaron en contra de la guerra. Conforme Europa se alejaba de la guerra, Jaurès estaba convencido de que el mundo iniciaba una nueva era de paz. Pero en 2 años se iba a demostrar lo contrario. Las fuerzas del cambio estaban ignorando sociedades que habían vivido por siglos. En Rusia, el zar Nicolás II de la dinastía Romanov representaba un mundo que en apariencia era impenetrable. Pero ahora, Rusia también estaba al borde de una nueva era. Las comunicaciones, yo creo, ampliaron la visión de la gente, sin duda, con respecto a las posibilidades y sobre lo erróneo de la situación que se vivía. Y también se podía decir que un gran número de campesinos que vivían en los lugares apartados de Rusia pensaban que su querido y pequeño padre, el zar, los protegería de la nobleza y de sus propios burócratas. Pero cuando los telégrafos se extendieron y los periódicos también, y los campesinos aprendieron a leer y los revolucionarios socialistas visitaron sus aldeas, estas ideas se debilitaron. Los campesinos ahora podían viajar a la capital y ver al zar en persona. El escritor Máximo Gorki escribió sobre la experiencia de un campesino que conoció a Nicolás en 1902. Esto es lo que me sucedió cuando conocí al zar. Imaginen ustedes que creen en una persona que es inaccesible, pero que esa persona reúne todas las cualidades, toda la fuerza, la sabiduría y la santidad de Rusia. Y de pronto, a causa del destino, te encuentras frente a frente con esta persona
y te das cuenta con tristeza y miedo que él no es lo que suponías. El brillo y el esplendor están ahí, pero son una ilusión. Lo que vi frente a mí no fue el zar de mi imaginación ni el soberano de mis sueños. No era un hombre grande, solo un hombre pequeño y con piernas ordinarias. Desde el este de Europa hasta el oeste, había una revolución socialista en camino. En Alemania, los trabajadores experimentaban los cambios más rápidos de Europa. En tan solo 30 años, Berlín se había transformado de una aldea de 700.000 habitantes en una metrópoli mecanizada de más de 2 millones. Muchos alemanes de la clase media compartían la fe del Kaiser en la supremacía de la cultura alemana. Para ellos, era necesario dar a Alemania la dominación continental que merecía. Y en ese sentido, el Kaiser es, de alguna forma, el representante de esa generación que llega al poder en 1890. Bismarck consideraba a las colonias como una distracción. Para la gente joven todo esto era solo un juego y si el Kaiser les iba a dar colonias, eso les agradaba. Los trabajadores alemanes eran grandes militantes y estaban muy bien organizados. El poder de los trabajadores ahí era más que un vago ideal. Había encontrado su expresión real en el Partido Socialista con 1 millón de militantes, que ahora estaba listo para desafiar al Estado. La vieja sociedad soñaba con la gloria imperial. Sus rivales exigían la igualdad. Esto creaba una mezcla extremadamente explosiva en donde la nación más poderosa del mundo, Alemania, tenía el movimiento revolucionario más poderoso del mundo, el Partido Socialista Democrático Alemán. Y es en función del factor de cambio y del factor de urbanización que se dieron ambos, esta impresionante militarización y el crecimiento del poder militar y la proletarización surgida del poder de la clase trabajadora, y ambos se desarrollaron juntos. El Kaiser tuvo demostraciones en su cumpleaños, el Partido Socialista Democrático tuvo demostraciones el 1 de mayo, y ambas fueron grandes. No era sorprendente que cualquiera que viviera en Alemania considerara esta como la más dinámica, la más robusta y la más aterradora nación del mundo. Los acaudalados alemanes que controlaban el país veían al socialismo como una fuerza siniestra. El socialismo amenazaba su prosperidad y podía impedir que Alemania se convirtiera en una potencia mundial. Los socialistas querían el progreso a través de la paz. La clase en el poder no estaba de acuerdo. Una de las ambiciosas ideas de los años previos a 1914 es el darwinismo social, en el que se aplican las ideas de Darwin acerca de la selección natural a la sociedad humana y se llega a la conclusión de que la única forma en que la sociedad humana puede avanzar y progresar es siendo sometida periódicamente a la prueba más terrible, la guerra, en donde los débiles se vuelven más débiles y son sustituidos, quedando solo los más aptos. Un hombre que presintió la creciente tensión de Alemania antes de la guerra fue el pintor de 28 años, Ludwig Meitner. Entre el temor de la guerra y la revolución, Meitner vivió y trabajó en Berlín en un ático, pintando de noche con una lámpara de gas. De su pincel salieron visiones perturbadoras de un apocalipsis que se aproximaba. Era una época como ninguna otra en la gran ciudad de Berlín. Yo era pobre, mas no infeliz. Había hecho un hogar para mí en un estudio barato con un catre y varias cajas que servían de mesas.
La comida era un asunto sin importancia, pero los lienzos parecían los artículos más valiosos que había. Estaba enamorado de ellos y no me daba pena besarlos antes de pintar esos paisajes siniestros. Yo no pintaba sobre la vida, sino lo que mi imaginación me exigía que pintara. Me sentía como un perro corriendo en una cacería salvaje, kilómetro a kilómetro buscando a su amo. Una pintura terminada que reflejaba la ruina apocalíptica. Me aterraban esas visiones. Otros artistas, músicos y escritores de Europa compartían la idea de Meitner de que el gran cataclismo estaba cerca. Hay una fiebre y un sentimiento de que todo tiene que terminar. Como decía Duchamp, necesitamos la gran vacuna en Europa. Y si esta debe ser la guerra, si necesitamos la guerra, será la guerra, pues necesitamos la vacuna. Pero la estaban viendo en términos sociales. Meitner era como todos los demás. Estaba leyendo Zaratustra en ese entonces. Y hay un párrafo famoso en Zaratustra en donde Nietzsche expone la idea de que las ciudades, en verdad, son la olla de presión de la humanidad moderna y tienen que estar a punto de explotar para que esta revolución se realice. Meitner había pintado el futuro de Alemania. Su país estaba a punto de explotar. Pero no sería una revolución social, sino una guerra. En 1914, la situación estaba otra vez muy tensa en la región de los Balcanes. Estas tensiones marcarían el destino del mundo. El Imperio Austriaco era una mezcla de nacionalidades, entre los que había serbios. Algunos querían separarse y unirse al reino independiente y en auge de Serbia. Gavrilo Princip era uno de ellos. Miembro de la sociedad secreta serbia, la Mano Negra, pretendía sacar a Austria del territorio eslavo. El 28 de junio de 1914, el heredero del trono austriaco, archiduque Francisco Fernando, fue en una visita oficial a la ciudad de Sarajevo con su esposa. A las 11 en punto, una equivocación del conductor de su auto lo puso frente a frente con Gavrilo Princip. El asesinato del heredero al trono fue un gran insulto para el gobernante austriaco, el emperador Francisco José. Austria envió un ultimátum diseñado para humillar a Serbia. Uno de los puntos exigía una investigación para determinar la responsabilidad de Serbia en el asesinato. El rechazo de este punto era el pretexto que Austria había estado esperando para invadir. Los austríacos enviaron un ultimátum a Serbia, suponiendo que los serbios lo rechazarían. Y los austríacos podrían entonces declararles la guerra y acabar con ellos. Sin embargo, se dieron cuenta de que si lo hacían, había un gran riesgo de que Rusia se colocara del lado de los serbios. Por eso, antes de enviar este ultimátum, los austríacos se protegieron, es claro, visitando Berlín y obteniendo de Alemania lo que se conoce como un cheque en blanco. Esto es, prosigan y los apoyaremos, tan lejos como quieran. Y los alemanes les dieron el cheque en blanco porque creyeron que no les convenía ver a su único aliado en Europa humillado y destruido. Al dar a Austria un cheque en blanco, Alemania había comenzado a establecer un sistema de alianzas.
Dos grandes poderes, Austria, Hungría y Alemania, se habían aliado en contra de otros dos grandes poderes, Rusia y Francia. La guerra entre Austria y Serbia significaba la guerra entre Austria y Rusia. Esto significaba la guerra entre Rusia y Alemania, que significaría la guerra entre Alemania y Francia. El escenario estaba preparado. Mientras más se acercaba la posibilidad de una guerra internacional, el gobernador francés Jean Jaurès se sintió incapaz de reunir a los socialistas para buscar la paz. Viajó en un tren con destino a París y agotado se quedó dormido. En el asiento frente a Jaurès estaban dos amigos. Los dos miraban su rostro fijamente mientras dormía. Todos aquellos afortunados que conocieron a Jaurès en persona siempre fueron inspirados por su sentido del humor y su vitalidad inagotable. Pero ahora nos parecía que estaba muy triste, lleno de dolor, provocado por la clara visión de la desgracia que estaba por sacudir a la humanidad. Mientras veíamos su magnífico rostro, tuvimos el terrible presentimiento de que estaba muerto. Estábamos aterrados. Muy a menudo me había preguntado, ¿qué haríamos si lo perdiéramos? Los sucesos se desarrollaban demasiado rápido para Jaurès, para los diplomáticos y aún para los jefes de Estado. El último día, el día que Austria había decidido atacar, el zar se comunicó con su primo, el Kaiser. 28 de julio para el Kaiser. En este momento tan serio, yo te pido que me ayudes. Te ruego en nombre de nuestra antigua amistad que hagas lo posible para detener a tus aliados antes de que sea demasiado tarde. Nicky. Para el zar, considerando la gran amistad que nos une a ambos desde hace mucho tiempo con lazos estrechos, ejerceré todas mis influencias para llegar a un arreglo satisfactorio contigo. Tu muy sincero y devoto amigo y primo, Willy. El Kaiser básicamente quería evitar la guerra mundial. Era evidente que el Kaiser estaba lejos de ser la autoridad suprema en Alemania, lo cual no importaba porque en efecto el jefe del gobierno dijo, lo siento mucho, señor, pero habrá una guerra de cualquier forma. El 29 de julio de 1914, Austria atacó a Serbia. Tal como Alemania lo había previsto, los comandantes militares rusos quisieron entrar en acción cuando Serbia, su aliada, fue atacada. Al día siguiente, el Consejo del Zar le dijo que no había otra opción. Rusia se tenía que movilizar. Piensen en la responsabilidad de lo que me están aconsejando. Piensen en los miles y miles de hombres que serán enviados a su muerte. Nicolás se esperó hasta las 4 de la tarde para firmar la orden. El elemento oculto de la guerra de 1914 era la palabra honor. El honor es algo que se defiende, algunas veces de forma irracional, otras veces aún cuando no está en juego. Debo decir que en cualquier caso, ninguna de las grandes potencias tenía interés de entrar a la guerra, y todas lo hicieron. Una razón puede ser que su honor estaba en juego. La movilización rusa era justo lo que quería el gobierno alemán. Ahora Alemania podía atacar, con el pretexto de que solo estaba respondiendo a una amenaza. En la tarde del 31 de julio,
Mientras que Francia planeaba su reacción ante la crisis, Jean Jaurès y sus amigos se reunieron en un café de la calle Montmartre. El grupo se sentó en una mesa cerca de la ventana. Todos escuchaban la opinión de Jaurès con respecto a la guerra. Le puse mucha atención mientras nos daba su opinión acerca de la humanidad y de lo que vendría. La expresión de su rostro podía haber sido pintada por Rembrandt. Mientras Jaurès hablaba, un hombre desde la calle lo miraba. Era Raoul Villain, un patriota que se emocionaba ante la posibilidad de una guerra que creía que Jaurès trataba de impedir. Mientras Villain observaba, un hombre de una mesa cercana le mostró a Jaurès una fotografía de su hija. En ese momento, Villain entró por la ventana. Atrás de mí se deslizó una mano con un revólver. Se vio una llamarada, como la flama de un cigarro, firme y brutal. Yo no vi sangre, solo un temblor doloroso. Hubo un silencio. Entonces oí un grito estremecedor. Después vinieron 4 palabras gritadas, susurradas, repetidas una y otra vez. Han matado a Jaurès. Han matado a Jaurès. El asesinato de Jaurès coincidió con la movilización francesa al día siguiente y con una movilización general. ¿Cómo se puede llamar a los obreros a una huelga? La idea no era una huelga de soldados, sino de obreros. Pero ahora todos los obreros eran soldados. Entonces, ¿cómo convocarlos a una huelga? Una huelga internacional era la única esperanza de Jaurès. El único hombre que apoyaba esa opción en Francia era Jaurès. No sabemos si lo hubiera podido lograr en julio de 1914. Pero lo cierto es que no lo logró. No lo hizo. La muerte de Jaurès marca una línea. Todos pensaron: Jaurès está muerto, entonces habrá guerra. Eso fue lo que dijeron. El 4 de agosto, los alemanes atacaron Francia, invadiendo Bélgica. La Gran Guerra comenzó con la movilización de Inglaterra. Durante los últimos 10 años, se había desarrollado la idea en Inglaterra de que tarde o temprano iba a haber un enfrentamiento con los alemanes. Entonces, no fue una sorpresa cuando sucedió, pero además de eso, el verdadero argumento que unió a la nación para que se lanzara a esta guerra fue la invasión de Alemania a Bélgica, que no era solo la invasión a un país neutral, ya que su neutralidad había sido garantizada por los ingleses. No era un asunto de moral internacional o de derecho internacional, sino que el honor británico estaba en juego. Y todos esos factores juntos crearon una verdadera unión en el país para que Inglaterra apoyara a Francia. Alemania había aceptado el riesgo de una gran guerra y sus rivales habían reaccionado así. Es mejor ahora que después. Esa era la visión del Consejo General. Se desataría la guerra. Cuando las noticias de la guerra llegaron a las ciudades de Europa, miles de personas se lanzaron a las calles. Las manifestaciones en contra se evaporaron por falta de apoyo popular. Al artista Ludwig Meiner le parecía que sus compatriotas berlinenses de pronto estaban poseídos. Y de las entrañas de la tierra salieron enemigos mortales que se introdujeron en la mente de todos.
y en la locura convirtieron este castigo en una gran fiesta. En todas las naciones en guerra, los ciudadanos fueron convencidos de que su país estaba peleando una guerra justa y defensiva. Los conflictos internos que habían amenazado con dividir a la sociedad se hicieron a un lado. El gran movimiento socialista se dio cuenta de que el mundo de 1914 daba prioridad al patriotismo. Los manifestantes decidieron que apoyarían a los soldados y pelearían por sus derechos más tarde. El desastre estaba por llegar a las monarquías del continente. La nobleza perdería el poder. Zares, kaisers, emperadores. Con menos estruendo, millones de personas comunes también cambiarían para siempre.